Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, aquí estamos otra vez después de Semana Santa y vamos a empezar a trabajar un poquito de nuevo, ¿no? Con el módulo de FOL. Bueno, en primer lugar quería disculparme un poquito porque mi idea era que tuvierais ya el trabajo programado desde el lunes, ¿no? No os he querido dar la lata durante Semana Santa, pero sí que me hubiera gustado que hubiera estado desde el lunes. Pero bueno, he tenido algún pequeño problema, he cambiado de opinión, pensaba poneros otra tarea un poquito más complicada y luego no me ha parecido lo mejor. Y bueno, además el lunes y el martes pues he tenido evaluaciones y en fin, he tenido un poquito menos de tiempo del que pensaba. Pero bueno, estamos a miércoles y ya os voy a explicar lo que tenéis que hacer. Vamos a terminar el bloque de prevención de riesgos laborales, que nos quedaba la unidad 10. Hoy es miércoles, os voy a explicar un poquito en qué consiste la siguiente tarea, sobre todo la siguiente unidad, porque la tarea son ejercicios del libro. Al final he optado por esa solución, que en este caso me parece lo más conveniente. Y nada, ya la semana que viene pasaremos al último bloque y pondré las tareas del último bloque, ¿de acuerdo? Muy bien. En principio, os comento que he publicado ya en la Moodle. Hay una novedad, he publicado unas capturas de pantalla del formato digital del libro porque viendo que no llegaban los permisos de Paraninfo, pues bueno, como ellos habían dado permiso, creo que no hago mal compartiendo pues esto, unas capturas de pantalla del libro en formato digital y bueno, lo tenéis aquí en PDF, en este caso de la unidad 10. Creo que haré lo mismo ya con el resto de las unidades, dado que estáis en casa, pues bueno, por si alguien tiene algún problema con el libro en papel, pues aquí lo tiene también en digital. He publicado también los dos mapas mentales en fin, he dividido la unidad en dos partes. Una parte relacionada con el plan de autoprotección, que lo voy a explicar ahora, y otra relacionada con los primeros auxilios. Pues nada, he puesto un par de mapitas también bueno, le echáis un vistazo y os ayudan a situaros un poquito en lo que va la unidad. Y bien, entonces ahora voy a explicar la primera parte de la unidad, que es el plan de autoprotección, este primer mapa mental. Y nada, vamos a ello. Bien, estamos con la unidad 10, rematando el bloque de prevención. Ya explicamos cómo se organiza la prevención en la empresa, si se puede dedicar el empresario, se tiene que designar trabajadores, etcétera. Y explicamos pues, cómo hay que enfocar la evaluación de riesgos y las medidas de prevención y de protección. Pues hay que ver las medidas de seguridad, las medidas de higiene del trabajo, las medidas de ergonomía, de psicosociología, etcétera. Eso ya lo habéis hecho en la tarea anterior. Y ahora, ya digo, estamos en la unidad 10, rematando el bloque de prevención. Y ahora vamos a hablar de la actuación frente a emergencias. Fundamentalmente aquí el plan de autoprotección. En primer lugar, voy a decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la que articula todas las obligaciones de la empresa en relación con la prevención, pues obliga a que la empresa analice las situaciones y las medidas que pueden ocasionar algún peligro, que designe a las personas encargadas para atender a esa situación peligrosa y que organice los medios suficientes, ¿de acuerdo? Eso no se hace de forma mágica, sino que para eso es necesario un plan de autoprotección, que es un documento en el cual pues, se establece paso a paso todo lo que es necesario para proteger a la empresa, a los trabajadores, ante esas posibles situaciones de emergencia. En ese documento pues hay un montón de información, mucha de sentido común. Pues lo primero, información y evaluación del riesgo. Pues desde los titulares del edificio, dónde está situado ese edificio, en fin, a qué se dedican las empresas que están en ese edificio, pues puede ser de una empresa o pueden ser de varias, y cuáles son los posibles riesgos, pues en función de si tiene una cafetería, no tiene una cafetería, tiene una instalación eléctrica más complicada, menos complicada, si realiza actividades que puedan ocasionar riesgo de incendio o si está cerca de un lugar, de un río que pueda ocasionar una inundación, ese tipo de cosas pues se establecen en esta primera parte.
Luego hay que tener muy en cuenta los medios de protección de los que dispone el edificio o el centro de trabajo, ¿no? Pues si hay sillas de ruedas para evacuar a gente que no se pueda mover, o camillas, los botiquines que hay, los equipos de protección contra incendios, si hay alarmas, si hay extintores, todo ese tipo de cosas. Y luego hay que establecer un plan de emergencia, que esto es más complicado y lo vamos a ver más adelante en un apartado, aquí está, en un apartado propio del plan de emergencia. Que es, bueno, es todo el procedimiento de actuación que hay que realizar pues, cuando sucede esa emergencia. Ya digo que ahora lo comento más aparte. Y luego en el documento del plan de autoprotección hay que hablar de la implantación, pues hay que tener muy en cuenta el mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Si los extintores han pasado sus revisiones, si las escaleras son las adecuadas, tanto las normales como las de incendio, etcétera, etcétera, ¿eh? Las emergencias, los protocolos de notificación de las emergencias, tener los teléfonos adecuados para los servicios de ambulancia, el ambulatorio del hospital más cercano, la policía, por supuesto el 112, ¿no? Que es el número de emergencias al que hay que llamar, qué persona tiene que llamar, desde qué teléfonos que estén disponibles, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y también dentro de la implantación el programa de formación, tanto de la gente que va a participar de forma activa en la protección de la emergencia, ya ahora veremos que hay personal que tiene que estar especialmente preparado, como bueno, en general todo el personal que tiene que tener unos conocimientos razonables, ¿no? La señalización y las normas de actuación y también el mantenimiento de la edificación y los simulacros que hay que realizar pues, periódicamente para que se sepa qué hay que hacer cuando se sucede esa situación de emergencia. Bien, ahora vamos al plan de emergencia. ¿Qué es el plan de emergencia? Pues bueno, es el documento en el cual se establecen todas las medidas y todas las personas asignadas a desarrollar estas medidas de protección en caso de que suceda alguna emergencia, ¿no? Que es una emergencia? Una emergencia, pues es eso, un derrumbe de un techo de un edificio, un incendio, una inundación, una explosión, un escape de gas o de alguna sustancia química peligrosa, etcétera, etcétera. Bien, lo primero que tendríamos que hacer sería clasificar las emergencias. Bueno, habría tres tipos. Conato de emergencia, que es un pequeño amago que se puede controlar en el primer momento, pues por las personas que se han dado cuenta de que existe, pues un pequeño incendio, un pequeño desprendimiento, ¿de acuerdo? Una emergencia parcial, que ya es, digamos, un problema que puede complicarse, y que puede dar lugar a una emergencia general, pero que digamos que está entre una cosa y otra y que se podría controlar. Y luego una emergencia general que es ya más grave y que requiere una evacuación completa del centro. Bien, es muy importante en el documento del plan de emergencia que estén asignados los responsables encargados de realizar las distintas funciones, ¿no? Tiene que haber un jefe de emergencias, que es un último responsable que lo controla todo, entre otras cosas, se coordinará con los equipos externos, ¿no? Con bomberos, con ambulancias, con policías, etcétera, etcétera. Hay un centro de control que suele ser la recepción del edificio, en fin, que está ubicada estratégicamente para que le llegue la información y por supuesto pues tiene que estar en contacto con el propio jefe de emergencia y con el jefe de intervención, ¿no? Que es una persona encargada para estar en el foco concreto donde está el meollo del problema, vamos, donde está el incendio, donde está el desprendimiento, etcétera. Y luego debe de haber personas encargadas de funciones específicas. El equipo de primera intervención, que es aquellos trabajadores que están en la zona donde ha sucedido el problema y que son los primeros que se dan cuenta de lo que ocurre, ¿no? Entonces tienen que dar la voz de alarma, en fin, y tienen que establecer un primer perímetro de protección, etcétera. El equipo de segunda intervención, que son ya gente preparada para desarrollar determinadas acciones de protección, pueden ser gente de la empresa, hay empresas grandes que yo recuerdo que estuve en una refinería en Algeciras en unas prácticas de empresa que tenían su propio equipo de bomberos en CEPSA.
En fin, ya digo, hay empresas que tienen equipos que están preparados y si no los tienen, pues serían equipos externos, ¿no? Pues llamas a los bomberos de fuera, ya digo, ambulancias, etcétera. Equipo de alarma y evacuación, trabajadores responsables de organizar la evacuación de sus compañeros, la típica imagen, ¿no? De los profesores que son los responsables de evacuar a la clase correspondiente, ¿no? Pues eso sería en este caso equipo de alarma y evacuación. Equipo de primeros auxilios, determinados trabajadores preparados para desarrollar labores de primeros auxilios o distintos equipos de apoyo que, bueno, según el caso, pues pueden ser distintos. Entonces, desde el principio del problema, el procedimiento de actuación pues, sería una detección y alerta por parte de estos primeros de equipos de primera intervención, del trabajador que se dé cuenta. Hay un incendio, pues se grita fuego y se notifica a la persona encargada, se activan los mecanismos de alarma, pues ya que debe haber, ya digo, una persona encargada de transmitir esa información para que a su vez pues la transmita a las personas que correspondan, ¿no? Pues si hay que llamar a los bomberos, pues alguien que llame a los bomberos, ¿no? Por poner el típico ejemplo. Deben de activarse los mecanismos de respuesta frente a la emergencia, pues los trabajadores que tengan la formación adecuada pues deberán de romper la mamparita que proteja el extintor o sacar el extintor de donde corresponda e intentar apagar el fuego, por ejemplo, ¿no? Esos serían los equipos de primera intervención si tienen la preparación suficiente o los equipos de segunda intervención, que sean unos trabajadores pues, que estén especialmente preparados y que vayan al lugar del problema para hacer eso. Evacuación y o confinamiento. Ahora la palabra confinamiento no tiene ningún misterio, la conocemos perfectamente. Se trata de quedarse en un sitio pues encerrados hasta que pase el peligro, ¿no? Es más habitual la evacuación, ¿de acuerdo? Ya digo, es la típica imagen de que vemos en las películas. La verdad es que en España no se estila eso y se debería de hacer más, que son pues esos simulacros de evacuación en los colegios para cuando haya un incendio o un problema de este tipo. La prestación de las primeras ayudas, pues si hay heridos debido a esa emergencia, pues hay que atenderlos en la medida de lo posible y por supuesto recibir pues la ayuda externa. Pues ambulancia, bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí he incluido en el mapa pues un dibujito que he encontrado en internet, pues que es un poquito, que resume un poco lo mismo que acabo de explicar. El plan de emergencia de autoprotección es un documento que hay que elaborarlo, que hay que tenerlo todo previsto, hay que designar a las personas responsables para realizarlo y luego a la hora de implementarlo pues hay que tener en cuenta la formación correspondiente, hay que realizar los simulacros adecuados, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, esta sería un poco esta primera parte de la unidad 10, que es el plan de autoprotección. Ya digo, a la hora de que hagáis la tarea, pues son las actividades finales del libro, luego os lo explico, y sobre todo tenéis una actividad 3 que es un poquito más complicada, que bueno, te explica una situación de emergencia en un lugar de trabajo y vosotros tenéis que razonar en función de lo que te explica ese caso práctico, pues diciendo que se ha hecho bien, que se ha hecho mal, etcétera. Os vendrá bien para eso haber visto antes este vídeo, estas explicaciones que acabo de dar. Y por supuesto, eso no sustituye que se le dé un vistacito a la teoría, se lea un poquito y a partir de ahí, pues nada, resolvéis esa actividad, ese ejercicio y todos los demás. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos. Como siempre, cualquier duda que tengáis, pues me la hacéis llegar a través del foro, correo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que nada, un saludo y nada, hasta el siguiente vídeo.